Muy buenas tardes, bienvenidos a otro martes de emprendimiento. Esperanza, ves que hoy es martes y nosotros tenemos como costumbre pues hacer los martes del emprendimiento. Y ahora te voy a contar lo que es para que sepas el contexto en el que nació los martes del emprendimiento. Pero antes quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos sigue, bueno, tanto aquí presencialmente, aquí en tu casa, es muy bonita, luego hablaremos de ella, como en los sitios donde nosotros tenemos sede, que es en Madrid, por supuesto, en Barcelona, en Zaragoza y en Málaga, y también en nuestras sedes de Bogotá, en Colombia, y de Miami, en Estados Unidos, que tenemos una universidad y allí pues, nos siguen frecuentemente. Y luego nos sigue mucha gente desde hace mucho tiempo porque esto nació, si recuerdas, cuando nos encerraron en la pandemia, pues nosotros teníamos alumnos que estaban con nosotros y que eran emprendedores, o son emprendedores, vaya, en aquel momento estaban estudiando con nosotros y estaban pendientes de sacar su producto mínimo viable. Y entonces, claro, nos encerraron a todos. Y en aquellos tiempos que no sabíamos si la vida continuaría, porque era todo muy extraño, pues nos pareció una buena idea para nuestros alumnos darles, digamos, como una ventana al mundo para que presentasen sus proyectos, ya que no podían presentarlos de la forma habitual, pues para que presentasen sus productos al mercado, para ensayar un poco también cómo lo tenían que hacer cuando hipotéticamente volviéramos, y funcionó muy bien. Nos siguieron, bueno, pues la pandemia la gente no tenía otra cosa que hacer en casa y nos seguía habitualmente, pero luego nos dimos cuenta que era una cosa que interesaba, hicimos ahí cantera, digamos, y era una cosa que interesaba pues a mucha gente y por tanto nos sigue mucha gente por cualquier parte del mundo, pero vaya, nuestros centros así más neurálgicos son esos que te decía, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Málaga, Bogotá y Miami. Pronto en la República Dominicana, en Santo Domingo, que estábamos hablando antes. Esperanza es dominicana. Bueno, pues estamos aquí. Otra de las circunstancias que está pasando últimamente, que quiero que la pongas en contexto para esta conversación que vamos a tener, es que nosotros hacemos frecuentemente los martes del emprendedor en nuestra casa, en la calle Turia. Pero últimamente nos ha dado por salir. Yo qué sé, debe ser que el buen tiempo nos ha dado por salir y estuvimos hace un mes estuvimos en Pozuelo, en Alarcón. El siguiente martes estuvimos en Almansa, en Albacete, haciéndolo en directo. La semana pasada estuvimos en Torrelodones, en un centro comercial, y hoy estamos en el centro de Madrid. En el centro de Madrid, aquí pues muy cerca de la calle Ferrocarril, una calle preciosa, me encanta esta zona. Tengo un amigo que vive aquí muy cerca. A ver si está luego y me meto a la cerveza. Y entonces pues nos gusta mover, ¿no? Porque es como, digamos, penetrar más en ese emprendimiento, ¿no? Que si te vas allí, pues nos lo cuentan, nos lo han contado mucha gente, pero llegar aquí a vuestra casa, yo creo que primero estáis más cómodos los emprendedores y segundo, quizás se integra mejor el emprendimiento si estamos aquí en vuestra casa. Así que bienvenidos, Esperanza. Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy, aquí en tu casa, por recibirnos en nuestra casa, a mí y a todo nuestro equipo. Y nada, pues básicamente, como ya te he contado cómo nació esto, pues de eso va. Es decir, nosotros lo que hacemos es que el emprendedor pues, nos cuente primero qué es el emprendimiento, donde hoy estamos. Estamos en una clínica, por cierto, estamos en una clínica en la calle Batalla del Salado, luego nos lo dirá más concretamente Esperanza. Y nada, entonces lo que hacemos es que nos cuentes tu emprendimiento, luego te tengo que hacer algunas preguntas, que alguna no será fácil, ya te lo advierto, porque hay mucha gente que nos sigue, muchos emprendedores que nos siguen, que utilizan esto para aprender de vosotros, de los que habéis emprendido, para saber cómo funciona, por qué lo hicisteis, etcétera. Y luego tenemos una parte que tiene que ver con otra parte que nos parece muy, muy importante para los emprendedores o futuros emprendedores que nos siguen, que tiene que ver con los miedos. La gente tiene miedo de emprender, tiene dudas, tiene incertidumbres. Claro. Entonces queremos que conozcan la historia personal de alguien que lo ha hecho y que lo sigue haciendo. Y después acabaremos con algunas preguntas que tenemos ya más o menos establecidas, que también sirven a los emprendedores, dicho desde otro emprendedor, ¿no? Nosotros somos una escuela de formación que solamente forma emprendedores, que se dedica a formar emprendedores, que los mentoriza y que además tiene un fondo de inversión para invertir en determinados proyectos que efectivamente pueden ser invertidos. Así que no hablo más. Ten cuidado que yo hablo mucho y ahora la protagonista eres tú, Esperanza. Sí. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos primero qué es esta clínica tan maravillosa que se llama SGAF.
Esperanza García Fulgencio, tampoco hemos buscado un nombre muy así. Y bueno, se llama SGAF. Cuéntanos, ¿qué es tu emprendimiento? Bueno, mi nombre es, como él lo ha dicho, Esperanza García Fulgencio. Para mí es un honor ser invitada al programa. Muchas gracias por la oportunidad. Y a vosotros, a tu gente que está por aquí. Y el objetivo de estar aquí es poder motivar a todo aquel que tiene un proyecto con propósito a hacerlo, a realizarlo y que sí se puede hacer. Y son tips muy sencillos, que no es tan sencillo en el camino, pero sí son tips muy sencillos que no se imaginan para poder llegar donde se tiene que llegar cuando de verdad se tiene un propósito y se actúa con honestidad y responsabilidad. Venga, muy bien, nos hemos saltado el esquema, que es SGAF, que no lo has contado. SGAF. O sea, venimos aquí a que abras una ventana al mundo. Sí. Con lo cual, aprovechala. Sí. Venga, SGAF. ¿Qué es SGAF? Significa, es un proyecto creado con mucho amor, con propósito, como lo dije anteriormente. Significa estética genital femenina, pero también coincide, estética genital femenina, verdad. Pero coincide con Esperanza García Fulgencio. A eso vine al mundo. Ese es mi propósito, poder proporcionar, poder ayudar, estabilizar y orientar a la mujer en todas sus etapas, acompañarlas con cualquier complejo que tenga a nivel genital. Y fusionando lo que es la tecnología, la innovación, la ciencia, la honestidad y la responsabilidad en cuanto a cualquier complejo que se presente en su zona genital femenina. Te tengo que hacer una pregunta que es la primera que cuando entré por la puerta se me vino a la cabeza, y es, ¿esta clínica es una clínica de salud o es una clínica de estética? ¿O es las dos cosas? Es decir, ¿tratamos problemas sanitarios o tratamos problemas de complejos, como tú decías antes? ¿Qué hacemos? En realidad, la estética genital femenina se enfoca en tratar problemas de funcionalidad, donde acompañamos a la mujer a elevar lo que es su estado emocional en cuanto a cualquier complejo que tenga en su zona genital. Aunque no esté avalado o no quiera reconocer una sanidad pública, que los cambios y las etapas que tenemos a nivel femenino son parte de la funcionalidad, son funcional. Sí, por eso se llama... Es verdad que si hay una caída del suelo pélvico afecta a todo, claro. no solo a lo que vemos, sino efectivamente a las funciones. Y es que tenemos varias etapas, porque nacemos con anomalías, o sea, prácticamente son defectos congénitos. También en la adolescencia tenemos también anomalías que podemos tratar después de los partos, los traumas a través de los partos, luego menopausia, posmenopausia, son diferentes etapas que tenemos la mujer. Exactamente, que en eso se trata la menopausia. Y hasta ahora, gracias a Dios, tengo el honor que en ninguna etapa no he tenido ningún tipo de patología que no pueda abordar y no pueda ayudar a la mujer en todas esas etapas. Pero digo yo, otra pregunta que cuando entré por la puerta se me viene a la cabeza. ¿Es habitual que las mujeres vengan y cuenten pues, un problema genital que no es fácil contar probablemente? En eso supongo que tenéis que ayudar mucho, ¿no? Porque la gente tampoco sabe probablemente cuál es su problema, ni sabe en qué momento de la vida está y por tanto parece razonable que le puedan pasar una serie de cosas en función de la edad, pero la gente en realidad no sabe lo que pasa. Y muchas mujeres, igual que muchos hombres, desconocen mucho digamos, las partes genitales y por tanto supongo que tenéis que ayudar mucho y tenéis casi que culturizar a la mujer para ver lo que le está pasando y para que descubra por qué tiene los síntomas que puede tener, que no siempre tienen que ser estéticos, sino probablemente funcionales clínicos, vaya, ¿no? Con lo cual, esa labor de pedagogía la hacéis, supongo. Sí, mira, yo soy totalmente parte del liderazgo femenino. O sea, lo llevo dentro, lo llevo en la sangre. Entonces, sí. Eso está muy bien hecho. Sí. Entonces, en cuanto a eso, bueno, las pacientes entran. Cuando tienes un propósito real,
por esa puerta entra el paciente adecuado o la paciente adecuada. Entonces, tengo la oportunidad y tengo el honor de que las pacientes que depositan su confianza en la clínica SGAF y principalmente en mí, tengo ese privilegio de que se abren conmigo. Ya. Entonces, me pueden decir... Es difícil, ¿no? Porque... Es difícil, pero con una personalidad, por ejemplo, como la mía. Sí, señora. Sí. Esperanza no tiene abuela, decimos en España. Sí, es verdad. Sí, ¿no? O sea, con una personalidad como la mía. Supongo que hay que crear una relación de confianza muy importante, ¿no? Para que alguien enseñe y cuente lo que no le ha contado probablemente ni siquiera a ella misma. Vamos. Pero recuerda, recuerda que todos tenemos un subconsciente donde, aunque el ser humano sea honesto o mienta, eso se percibe. Entonces, cuando inmediatamente tú estás conmigo en la consulta, se sabe si tú abordas al paciente sin juzgarlo, sin crear ningún tipo de definición por lo que te va a decir o por lo que siente. Y encima, con la experiencia que yo tengo, 16 años trabajando con la parte integral de la mujer, pues entonces ella siente que no está hablando con alguien extraño, sino que tiene 20 años hablando conmigo, porque por la experiencia me dice de que tiene un problema y tú lo detectas, entonces te dice, estoy hablando con la persona indicada, porque los médicos convencionales, y no es secreto para nadie, todo, salida del pis, salida de la orina, sequedad vaginal, los labios típico, más grandes, lo típico, por lo que ellas van, todo es normal. Y nada de eso es normal y todo de eso, o sea, todo ese tipo de patologías, con lo que nacemos, pues tenemos solución. Ya. Esperanza, también otra cosa que no fue cuando entré por la puerta, esto ya llevo unos días pensándolo, es de tus clientas, digamos, ¿cuál es la edad media? ¿Tienes de todo tipo o hay más gente joven que viene, gente mayor con problemas de la menopausia o del parto? ¿Cómo se distribuye? Vaya, cuéntanos en porcentaje. Venga, vamos aquí a hablar de matemáticas. Sí, vamos, haz un porcentaje. Mi clienta... Entre mis pacientes, 15 y 30, ¿sin hijos? No, mis pacientes normalmente oscilan entre 30 y 65 años. Vale, o sea, más jóvenes no. O sea, por debajo de 30. Depende. Si son madres, sí. Bueno, claro, son madres. Si son madres y pasan por el proceso, sí. Vale. Pero no es menos cierto que hay patologías que se presentan en pacientes muy jóvenes. Por ejemplo, cuando tienen relaciones que hacen como heriditas a nivel de su zona genital o infecciones a repetición que su ginecólogo convencional no puede resolver, aquí estoy yo. O sea, mi especialidad, exactamente. Con lo cual, digamos, básicamente porque verás, déjame que te confiese una cosa. Sí. Este rollo, como buen estético, claro, inmediatamente te vas a la idea pues de la cirugía estética, digamos, convencional, digamos, completamente estética para estar mejor, para entendernos. Claro. Entonces, claro, eso inmediatamente lo asocias a gente joven. Pero parece que no. Que en realidad este tipo de... Tienen que ver con el parto, con el problema del parto, efectivamente, con la situación del parto. Es una de las causas principales y por las que las mujeres se notan que no es tan igual antes del parto que después del parto, ya sea por las complicaciones que este presenta o depende cómo le hayan realizado el parto, ya sea vía cesárea, que también hay complicaciones, no tiene que ver que porque hayas tenido un parto vía cesárea, no tiene que ver. Hay complicaciones como la misma incontinencia urinaria de esfuerzo que se puede presentar por el peso del bebé. O sea, son muchas patologías que se asocian y hay cambios después del parto. Que haya una de 1000 que esté perfecta, pues felicidades, pero siempre hay cambios. Claro, sí. Siempre hay cambios. Y luego, por tanto, digamos, de 30 hasta 45, especialmente después del parto, vienen muchas. Y a partir de 45, ¿cómo evoluciona? ¿Quién más viene? Sí, lo primero es que para la población en general no es menos cierto que porque tienes 60 años, 70, ya estás como obsoleta. Esa es la realidad. Para mí no. Yo la última paciente que abordé con un prolapso, un grado que no se imaginan, y pude dejarla funcional manteniendo relaciones con una pareja mucho menor que ella y con un tratamiento mínimamente invasivo, con láser,
Ya. y ambulatorio. O sea, entra caminando y sale caminando y con anestesia local. O sea, no pone en riesgo su vida en un quirófano. Ya. Entonces, la gente tiene que saber que existen soluciones. Y soluciones donde no pone en riesgo la vida del paciente. Y recordar que aunque tengamos un abordaje hacia el paciente habitual o los ginecólogos habituales, somos seres únicos y hacemos Y cada otra solución, cosa ya. que otro no hace. Entonces existen soluciones para ese tipo de patología y para mucho más. Ya. Hablando de eso, hablando de la gente que necesita ese... ¿cómo buscáis clientes? ¿Esto es el boca a boca? Porque esto es muy difícil que sea boca a boca porque no todo el mundo va contando ni lo que le pasa ni si lo ha arreglado. Habrá gente que lo cuente, no digo que no. Sí, Pero no es un tema habitual, digamos. Sí, yo también me hice la misma pregunta. ¿Cómo buscamos clientes? Sí, yo también me hice la misma pregunta. ¿Cómo voy a montar, cómo voy a crear un espacio donde yo aborde la parte integral femenina cuando estoy en una cultura a nivel mundial que tiene mitos y tabúes y le da vergüenza decir se me sale el pis, tengo sequedad vaginal, no me gustan mis genitales porque no me gustan, me lo quiero mejorar, ¿vale? Entonces, también me lo pregunté, esa fue una parte que me hizo inclinarme mucho por la medicina estética. Entonces, como también realizo medicina estética, pues muchas entran y preguntan por un tratamiento facial, pero luego me dicen, como yo tengo los modelos anatómicos en la consulta, me dicen, doctora, mire, yo quiero que me mire tal cosa. O sea, al final yo las trato a nivel facial, pero termino mejorándole y resolviéndole cualquier complejo a nivel genital. Esperanza, esto me interesa. Creo que es una forma muy interesante para los emprendedores. Es decir, como quiera que has descubierto que, por lo que sea, probablemente de forma injusta, pero bueno, los humanos somos a veces no somos justos, es difícil hablar de esto, tú lo que haces es, digamos, una entrada, digamos, convencional y después confías en que esa entrada convencional te va a llevar al problema que en realidad el cliente quiere solucionar, o los dos. Yo no confío, yo estoy totalmente convencida y totalmente segura. O sea, pacientes que yo trato a nivel facial, siempre termino mejorándole la zona genital. O terminan diciéndome que tienen algún complejo con su zona íntima. Y viceversa. Las pacientes que vienen directo, porque todas no tenemos la misma convicción, vienen y te dicen, pues mira, tengo esto después que ya he tenido partos, tal cual. Y luego terminan arreglándose la zona facial. Ya, es decir, por utilizar lo que tienes aquí, esto del relleno facial, pues es, digamos, lo más habitual. Claro. Pero de repente te vas aquí y dices, con el mismo flyer, con la lista, vaya, pues relleno facial y rejuvenecimiento de tu zona íntima, con el SRC2. Sí, pero en la mayoría de los casos tengo pacientes, muchas. La mayoría de las pacientes que asisten a mi consulta o acuden no saben que pueden mejorar su zona genital sin tener ningún problema funcional, pero también teniendo 10 años con su pareja, conviviendo, y hasta 15 años, ellas no saben que pueden mejorar en general su zona genital. Y eso, claro, casi lo tienes que hacer uno a uno o una a una, vaya. ¿No? Porque no, ¿cómo haces, cómo culturizas a la gente, cómo consigues que la gente sepa eso? Porque muchas señoras que están pasando por aquí, seguro que se les plantea. No, y hasta se sorprenden. Pero ¿qué pasa? ¿Esto es posible? Sí, es posible, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ellas sí deciden que pueden mejorar su zona genital o suelen externarme a mí o prácticamente comunicarme que tienen algún problema genital? Eso es culpa de cómo me han formado. Por ejemplo, mi papá me enseñó por dónde nacen los niños con 9 años, porque es médico también. Entonces, para mí, hablar de la zona genital o cualquier complejo a nivel genital es muy normal. ¿Qué pasa? Que cuando una persona en una consulta o tú y yo te habla tan normalmente, pierdes. Exactamente. Vale. Ya vamos conociendo tu proyecto, pero hay una cosa que te voy a preguntar. ¿Esto es muy caro?
Pues claro, así razonablemente pensado, no debe ser barato. ¿Pero a qué te refieres? ¿A un chalet de, un chalet de 300.000 euros o a un coche de 40.000 euros? Pues ¿A qué te refieres? Hombre, ni una cosa ni la otra. ¿A un tratamiento genital? Que estamos por debajo, sí, ¿Es claro. asequible? Antes solamente tenían acceso a un láser las artistas o a tratamientos estéticos. Hoy tenemos la oportunidad que es una inversión, es tu cuerpo, porque imagínate un matrimonio de 20 años, 10 años sin tener relaciones íntimas, no son hermanos, son pareja. Entonces, ¿qué puede costar un tratamiento íntimo? Entre 900 y 4.000 o 5.000 euros. O sea, en ese rango me quedo. Exacto, depende de las ciertas patologías que pueda tener la paciente. Parece razonable, vale. Y dejarla funcional. Ya. Venga, y ahora te voy a hacer la última pregunta relacionada con el negocio y luego nos vamos a ir al emprendimiento este que has montado aquí tan bonito, porque estamos en un sitio precioso, blanco, con un gusto impresionante. La última pregunta es, ¿esto para hombres es posible? Pues soy hombre, desgraciadamente nací hombre, vamos a hacer. ¿Eso para hombres, hay clínicas de ese tipo para hombres? Sí. Existe una especialidad, una subespecialidad en urología que prontamente emprenderemos también aquí en la clínica, donde se puede hacer alargamiento de pene, donde se puede hacer engrosamiento de pene, retracción prácticamente de los testículos, que con el tiempo, con la edad, el envejecimiento también puede afectarlo. Ciertas patologías en primicia nos estás dando tu nuevo emprendimiento. Claro. Tu intraemprendimiento, una nueva para hombres. Yo considero, y soy partidaria, respetando la opinión de los demás, que siempre y cuando podemos mantener lo que es la naturalidad, nosotros podemos mejorar, podemos ser usuarios de cualquier tratamiento estético sin obsesionarnos. Siempre manteniendo esa armonía en tu rostro, a nivel de tus genitales, que tengo trabajos muy, muy, muy bonitos. Me gusta mucho la literatura brasileña y es la literatura y el país donde yo veo que tienen trabajos muy, muy, muy naturales a nivel genital, a nivel de la vagina, comparado con los míos, con los 7 años que tengo, con un espacio donde puedo hacerlo por mí misma, pero donde tengo 16 años tratando y haciendo y promocionando e inculcando y proporcionándole a la mujer toda esa información acerca de poder mejorar sus genitales. Bueno, entonces este emprendimiento para hombres cuando pronto, empieza, ya, vale. Es importante eso, es importante. No por nada, no por nada ni porque uno necesite nada, pero nunca se sabe. La verdad que todos necesitamos, ¿eh? Es verdad. Sí. La verdad que los cambios son increíbles. Y tú poder tener una terapia electromagnética como la que tenemos en la clínica, donde aumenta el tiempo de erección en el hombre y donde puede aumentar la calidad de la lubricación en la mujer, es que no tiene precio en 30 minutos. Déjame que diga una cosa, que abras cuanto antes esa fase masculina, por si alguien cree en no digo que venga yo. Bueno, vamos a hablar sobre el emprendimiento. ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos, Plaza? ¿Cuánto tiempo lleva abierto esto? Sí, SGAF Clinic tiene una vigencia de 7 años. 7 años. 7 años. Ya estamos muy consolidados aquí. Sí. ¿Por qué elegiste este barrio? Que es una cosa que veníamos hablando también. Bueno, es un barrio, digamos, no es la zona más chic de Madrid. Es un barrio periférico, que está bien, que a mí me gusta mucho. Es un barrio periférico. ¿Por qué elegiste esta zona y no cualquier otra de Madrid? Importante para los emprendedores. Cuando hay que abrir un espacio al público, hay que saber quién es tu cliente, hay que saber dónde estamos y si el cliente va a poder acceder bien al sitio y si es un sitio, digamos, donde pueda haber clientela más o menos cercana. ¿Por qué elegiste Batalla del Salado al lado de la calle Ferrocarril, más abajo de Atocha? ¿Por qué este sitio? Cuando tienes un propósito verdadero y tienes un propósito real, aunque no tengas el conocimiento a nivel empresarial, hay una parte espiritual que te guía. Al final, a nivel del emprendimiento, los pacientes buscan al médico, ¿vale? Al final los pacientes buscan al médico. ¿Crees que da igual dónde estés? Sí, te lo digo yo ahora. Antes no te lo podía decir porque yo estaba ubicada en otro sitio, pero en cuanto a la ubicación, sí te puedo decir que tengo
Evidentemente tengo ¿cómo se dice? Un entorno, un lugar, una ubicación donde es más asequible para los pacientes. Bastante asequible. Llegar, aparcar. Llegar y aparcar, las dos cosas. Yeah. Pero al final, en el sitio que estuve anteriormente, me demuestra a mí y a todo empresario, todo emprendedor, el lugar importa, ¿vale? Porque tienes un cierto tipo de pacientes, pero cuando tienes un propósito, no importa qué nivel, qué estatus socioeconómico o a nivel económico, para que así me entienda todo el mundo, si las personas creen que su zona genital es importante, eso es una inversión. Y no importa como que seas doméstica, como que seas la directora de un banco o tengas un nivel socioeconómico alto, si tú sientes que eso es una inversión y que tú lo necesitas y le das la importancia real que tiene y el impacto social que tiene en tu vida, no importa dónde estés, la gente te busca. Y más cuando tienes resultados como lo tienen mis pacientes. He bebido agua aposta, porque te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, claro, esto del propósito está muy bien decirlo después de 7 años, pero no me has contestado. ¿Por qué decides abrir hace 7 años, cuando el propósito lo tenías, obviamente, pero no sabías si la gente te iba a buscar, si te iba a seguir hasta aquí? Esa es la pregunta. Que tenías propósito, obviamente, claro. Contéstanos a eso, que es lo que importa, ¿no? La asequibilidad, aquí puedo darle en este local una comodidad, puedo desarrollar mejor mis protocolos establecidos con las patologías más frecuentes en cuanto a ginecología estética. O sea, es como escalar, es mejorar. No tenía la estructura. Digamos que es un sitio más grande. Sí, no tenía la estructura. Un sitio más grande. Exacto. Entonces, adecuaste tu proyecto al local que habías encontrado, que era grande y que cumplía tus requisitos. Exactamente. Es una respuesta mejor que el propósito. También. Sí. Para mí es importante. Bueno, también. ya, pero el propósito lo podías cumplir en, no digo el barrio Salamanca, lo digo en Vallecas. Porque el tuyo a lo mejor sería en el barrio Salamanca, pero el mío sería aquí. El de cualquiera sería en otro sitio, pero el mío sería aquí. Sí, pero ¿por qué aquí no en Vallecas o en Moratalaz? O sea, estoy hablando de barrios más o menos parecidos a este. Normales, digamos. En realidad es lo que te comenté anteriormente, por el transporte, es muy asequible, o sea, para llegar. Un sitio, vale, y la gente... Buscas un sitio comunicado. Y a nivel empresarial se sabe. Y que además pues tuviera un sitio. Vale. O sea, llevamos 7 años. Venga. Y ¿eres sola? ¿Eres única propietaria? ¿No hay socios? ¿No hay...? Sí, tengo un socio. ¿Tienes un socio? Sí. Vale. ¿Y el socio qué hace en la vida? Dios y yo. Adiós. Sí, respetando tus creencias. No he dicho nada. Sí. Vale. Venga, ¿qué te ayuda en la cosa? Bueno, tengo un equipo que me respalda, que me ayuda, que estoy muy agradecida de tenerlo. Socio mercantil, Esperanza, solo tú. No, solo yo. Vale. Y esa soledad, no, para un local, ese es un local grande. ¿Cuántos metros tienes? Muy grande. Sí, tenemos 230 metros por ahí. Esta aventura sola, ¿por qué te la planteaste? No me siento sola, no. Primero Dios, que rige mi vida. Y segundo, el equipo que me acompaña. Ya. O sea, no me siento sola. Que más adelante... La última decisión es la tuya. Sí, claro, pero más adelante... O sea, poner precios, establecer precios, tener clientes, digamos, cuidar al cliente en un tema como este. Que esto no es despachar churros. Esto es una cosa que entiendo que todos los que entran por la puerta para buscar un tratamiento, en realidad te buscan a ti. No lo has contado antes, es decir, tú empatizas bien, es evidente, y que, digamos, otorgas comodidad a la persona para que te cuente cuál es el problema y efectivamente lo pueda solucionar, con lo cual es un negocio muy, digamos, profesional, centrado en ti, especialmente. Claro que sí. A eso voy, a eso digo. Esa soledad que al final tienes, por muy equipo que tengas, al final la soledad y la decisión es tuya, al final, ¿no te dio miedo para un local tan grande y para una inversión que ahora hablaremos de ella, que supongo tuviste que hacer? Sí, como todas las personas prósperas y gente que ha triunfado en los negocios, claro que da miedo. Eso. Pero a pesar, eso quería. Pero a pesar, claro que da miedo. Pero a pesar del miedo, sigo. Sigo y lo que falta. Ya. Vale.
Vamos a hablar de la inversión. Un local como este, primero, adecuarlo tan bonito, muy, teniendo en cuenta a lo que viene la gente, pues me parece que es muy, muy cómodo, muy acogedor y muy íntimo, efectivamente. Supongo que también tuviste que tener máquinas para trabajar, lógicamente, y para los tratamientos que hacéis. ¿Cuánta inversión hace falta para montar una cosa esta? Mucha. Y la segunda pregunta es, ¿de dónde sacaste el dinero? Sí. Venga. Mucha. Mira, sí, es bueno que la población sepa que un láser vaginal, que también se utiliza a nivel facial, una radiofrecuencia, tratamientos o terapias regenerativas, son tratamientos bastante costosos, muy costosos, claro. Para tú poder darle esa seguridad al paciente y ofrecerle claro. En un 90-99% un resultado garantizado, independientemente de mi conocimiento. Y claro que no es fácil abrir un negocio de este tipo, esta fusión de medicina, humanización, tecnología, no es abrir una consulta y ya está, o no es tener una técnica. Si tú vas y tienes tu propósito bien claro, trabajas muy fuerte, tienes bastante disciplina en lo que haces y el trabajo es lo principal. O sea, tengo este resultado, no es un resultado de que yo estuve en otra clínica o en otro barrio, como dices tú ahora, y me vengo aquí y lo tengo todo. No. Si te trasladas a 10 años, 15 años, yo he tenido una trayectoria ardua de trabajo, haciendo guardias, trabajando como médico general, trabajando como ginecóloga en mi tierra, colaborando con diferentes compañeros, con diferentes instituciones y clínicas reconocidas del centro de Madrid, porque antes trabajaba para otros, ¿vale? Entonces, todo ese dinero, toda esa inversión, la tengo gracias a mi trabajo y a la ayuda de mis padres. Ya. Vale, entonces, pero digo que la inversión inicial tuvo que ser, bueno, es un número que a nosotros nos gustan mucho los números. Nosotros pensamos que los emprendedores en general hablan poco de número, hablan poco de euros o de dólares o de la moneda que sea. Les da un cierto pudor además hablar de esto y nosotros creo que hay que ser tan francos como hablar de las cuestiones íntimas. Sí. ¿Cuánto invertiste para montar esto? Número. Esto, 300.000 y algo de euros sin maquinarias. Sin maquinaria. Sin maquinaria. ¿Y la maquinaria es muy cara? Claro. Si vas a optar por un láser vaginal con 5 manípulos, tienes que pensar entre 80 y 90.000 euros. ¿La máquina? Sí, claro. Pero existen facilidades, como todo emprendedor, como todo empresario, pues sabemos que hay facilidades, créditos y todo eso, que todos lo tenemos para poder montar un proyecto de ese nivel. Ya. Oye, Esperanza, una cosa que siempre preguntamos a los emprendedores que nos siguen es los temas de competencia. Sí. ¿Qué competencia tienes aquí en Madrid? Porque, claro, yo desconocía este tipo vamos, sabía que existían, pero no conozco sitios, vaya. ¿Hay mucha competencia de esto? En principio no es un servicio que esté así muy... Estandarizado, digamos. Exacto, estandarizado es la palabra. Normalizado. Exacto. Tengo compañeros que realizan cosas parecidas, pero como yo dije anteriormente, somos seres únicos. Podemos ser ginecólogos los 5, los 4, los 20 que estemos aquí, ¿vale? Pero todos nos especializamos en algo. Entonces, yo entiendo que no tengo competencia. Que eres única. Sí, claro. Vale, eso está muy bien para los emprendedores, muy interesante. Claro. Porque al final hay que creer en tu proyecto. Soy única. Claro. Bien. Vamos a ir, casi nos lo has dicho un poco, pero lo que te decía antes, a los emprendedores les gusta mucho conocer, entender por qué alguien emprende, por qué lo hiciste, qué te llamó, en lugar de estar trabajando, y casi nos lo has adelantado poco a poco. Trabajaste por cuenta ajena, digamos, para otros. ¿En qué momento dijiste, este es mi momento, tengo que montar un emprendimiento, tengo que montar un proyecto como este, tengo que lanzarme a la piscina y ya veremos si hay agua o no? ¿En qué momento fue y por qué? ¿En qué momento y por qué? Sí, hay una literatura que me motivó mucho, que es Piense y hágase rico,
que no tiene, el título no tiene nada que ver con el contenido del libro y el que lo ha leído lo sabe. Sí, verdad. ¿Vale? Porque no habla nada de... No habla nada de hacerse rico, sí, ¿vale? Verdad. Pero sí te habla de ese deseo ardiente que tienes dentro de ti, donde tú detectas, encuentras tu verdadero propósito y luchas por él. A veces me pregunto, y eso le va a ayudar a todo aquel que tiene un proyecto con propósito. A veces me pregunto, dentro de tantas trabas, porque no es fácil montar este proyecto. Hay que trabajar mucho. Claro, bastante. Y sufrir. Y seguir, claro. Y levantarte. Exacto. Entonces, siempre me pregunto, ¿de dónde saco tanta motivación y tanta energía? Y yo pensé que a lo mejor al pasar del tiempo, pues iba a apagarme un poco, pero es que ahora tengo más energía que nunca, más fuerzas que nunca. ¿Por qué? Porque tú tener el honor de poder ayudar a muchísimas mujeres a conectar con su intimidad y a tratar todos esos complejos con el cual a lo mejor un hombre te hizo a un lado o varias parejas que tú hayas tenido te hayan rechazado o tú no hayas tenido ese valor de poder estar con una persona porque tienes un problema íntimo que a lo mejor para mí es y te lo resuelvo en 5, 20 minutos o en una consulta, sí, ¿sabes? Así tan fácil y tú llevas 5 años o 10 años con ese complejo, el yo poder tener ese honor. Es tanto así que yo antes era reacia a redes sociales o a ese tipo de cosas, pero yo leí que cuando tú te cohibes de tú decirle al mundo en lo que tú puedes aportar, en lo que tú puedes ayudar, tú cohibes a muchísimas mujeres de poder recobrar su salud íntima y la cohibes de poder ayudarlas. Claro. Entonces, esa parte... Debe ser, claro, al final la gente viene con un problema, con un complejo además, claro, y se lo resuelve, claro, debe ser maravilloso sí, verla feliz nuevamente. Sí. Es muy reconfortante de verdad poder devolverle a una mujer la seguridad, claro. El poder ser como libre a nivel femenino. Ya. Ser ella misma. Empoderarse. Realmente. Empoderarse, claro, para es eso. Una palabra muy de moda, exactamente. Pero que aquí viene muy bien. Aquí viene muy bien. Un empoderamiento, no como lo han querido cualquierizar. Bueno, no, como sí, un empoderamiento de ella misma, de su decisión y sentirse orgullosa de su cuerpo. Para mí es un honor el poder hacerlo. Vale. Pero, ¿qué te llevó? Nos has dicho cómo estás ahora, pero ¿qué te llevó a cambiar de trabajo por cuenta ajena y lanzarte a un proyecto donde estabas sola, donde empezabas, donde tuviste que pedir crédito, supongo, donde te embarcaste en un proyecto de este tipo? ¿Por qué hiciste eso? Porque yo siempre he sentido que es lo mío. Siempre he sentido... ¿Pero entonces por qué trabajaste antes como por ser parte? por cuenta ajena? ¿Porque no llegó el momento? No, porque mi condición a lo mejor económica, momentánea. Momentánea. O sea, necesitabas, digamos... trabajar, a lo mejor, claro, hacer caja para entendernos, claro, y después ya poder invertir. Claro, a lo mejor. Pero siempre tuviste en la cabeza, o sea, vamos a ver, vuélvete a la Esperanza, que acabó la carrera en Santo Domingo, en la Universidad de Santo Domingo, que yo conozco, que estaba allí. Sí. Vuélvete a esa joven que acabó en aquel momento. ¿Tú ya tienes en la cabeza emprender? Sí, yo tenía ya ¿O tenías en la cabeza buscar un trabajo? No. Y tal. Nunca. Siempre aprender. Nunca. Siempre ser jefa. Nunca, sí. No, pero no se trata de jefa, porque si tú miras a mi equipo, yo soy parte del equipo. Ya. O sea, y tampoco es porque yo sea Esperanza García Fulgencio, eso no te hace. El conocimiento, mi papá me enseñó, mis padres, mi familia, mi formación, que el conocimiento no te hace superior a los demás. No. Es para tener mejor calidad de vida, para poder ayudar a otros, pero no te hace superior a los demás. Entonces, y mi equipo te lo puedes reflejar. Aquella joven ya pensaba en emprender. Sí. Vale. Y aquella joven que vivía en Santo Domingo, que es una ciudad preciosa, por cierto, que recomiendo a todo el mundo. Yo he estado allí muchas veces y me parece una ciudad un pelín desconocida, todo el mundo va a Punta Cana y tal. Pero Santo Domingo es una ciudad muy bonita. Totalmente muy curiosa, muy divertida además. Se baila allí se baila. Yo bailaba allí en el malecón, enfrente. Sí. ¿Cómo es el hotel este grande que hay? El Jaragua. El Jaragua, eso. Pues enfrente, si conoces aquella zona, hay una especie de espacio, así como que tiene como unas pérgolas, y allí bailaban. Es una ciudad preciosa, maravillosa, muy alegre, por cierto. Con lo cual, es la ciudad de la alegría. ¿Por qué te viniste a España? ¿Qué haces? Esta pregunta no la esperabas.
¿Crees que emprender allí era imposible y por eso viniste aquí? ¿O? No, yo tuve una peculiaridad, como su nombre lo dice, lo mío fue algo un poco... Yo realicé en mi país, recuerdo que cogí como el MIR en España. Sí. Tuve el honor de ser una de las mejores 50 notas. Y tuve la oportunidad de entrar a un hospital muy importante. ¿Tenías a tus padres médicos? No, lo hice yo. Vale. Realicé un año de medicina interna porque yo iba a ser neumóloga. En el internado me gustó mucho hacer medicina interna. Entonces yo dije, bueno, pues me hago neumóloga porque me atrajo la especialidad. Luego entré, se dieron unas circunstancias, ya sea de mi carácter, no académico, demostrado que no es académico, pero sí de mi carácter, que tuve que coger el MIR otra vez. Aprobé el año de medicina interna, pero gracias al Señor, gracias a Dios, que Él rige mi vida, cogí el examen o tomé el examen otra vez y gané 2 plazas en 2 años consecutivos. Y gané la plaza de ginecología y obstetricia. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en la especialidad me despachaban o me iba a mi casa a las 2 o a las 3 de la tarde. Normalmente dábamos de alta en el área de posparto y yo me quedaba dando el alta. Luego cuando yo, a mitad de ser residente de primer año, tuve la oportunidad de poder probar el quirófano, pues me iba a las 8 de la noche. Éramos 18. Y te puedo decir que solamente una de los 18, que te lo puedo decir a boca llena, era muy buena en cirugía. Pero luego a mí me encantaba lo que es la parte ginecológica. Nosotros tenemos mucha migración haitiana. Sí. Entonces tenemos la oportunidad. Los prietos que llaman nosotros. Sí. O negros, no pasa nada porque todos somos una mezcla. Si nos vamos a la historia, con eso. Pero sí tenemos mucha migración haitiana. ¿Y qué pasa? Que en mi maternidad, que yo soy formada en la maternidad de Los Minas, que es avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues yo corregía, le hacía los partos, pero luego la dejaba lindísima. O sea, ginecología estética, para mí, cuando yo... Era una, digamos, una consecuencia directa del parto. O sea, lo incorporabas. Sí. O sea, yo hacía ya. Cuando yo llegué aquí, lo que aprendí a utilizar fue el láser. Pero es que ya yo hacía ginecología estética, porque el yo poder preocuparme... O sea, ya tenías en la cabeza no solo el parto, obviamente, sino que además aprovechabas... Exacto, para ocuparme por la funcionalidad. Eso supongo que no es muy normal, ¿no? En un médico, en un ginecólogo no es muy normal, ¿no? Al final, oye, vamos a traer al niño, que aquello quede como tiene que quedar, lógicamente bien, pero no tanto estético, no se preocupan. Exacto, yo me preocupaba mucho por la parte, igual soy así. O sea, me preocupo mucho por una cosa que debía a nivel funcional, que es vital y más en medicina. No hay más que ver este sitio, efectivamente. Eso es el reflejo absoluto de tu imagen, ¿sí? Claro, me gusta que uno esté arreglado. Claro. Igual en mi trabajo, me gusta que todo esté limpio, que esté súper arreglado. ¿Y eso lo aplicabas a la zona íntima de la mujer? Esto lo sigo aplicando a mi trabajo. O sea, yo reconstruyo una vagina con láser, anestesia local, y todo tiene que estar impecable. El que trabaja conmigo lo sabe. Me gusta, aparte de todo, que sea limpio, higiénico. Es lo menos que se merece una mujer. O un ser humano. Vale. Entonces, hemos quedado que hiciste el MIR, que sacaste 2 plazas. Pero no me has dicho por qué estás en España. Que estamos encantados de que estés aquí. Porque cuando... ¿Dejas las plazas allí? No. médico? No dejé ninguna plaza. Bueno. Escucha. Vale. Entonces, lo que hice fue que al yo hacer el año de medicina interna y pasé a gineco, yo dije, bueno, pues esto me gusta. Y como el quirófano y todo. Entonces yo dije, nada, cuando yo termine, porque siempre me ha gustado más y me ha gustado... despegarme un poco del montón. Me gusta tener algo así que haga yo. Entonces yo dije, bueno, cuando termine voy a España, me especializo en fertilidad,
O, entonces, yo vine a especializarme en seguir fertilidad. formándote aquí. Exacto. Vale, eso es porque aquí. en mi país, pues evidentemente, esta formación no la... Vale, entonces te vienes aquí a formar, Sí. pero en un momento determinado empiezas a trabajar por cuenta ajena. Exacto. Vale. Y entonces decides en un momento determinado, o sea, ¿en qué momento decides tirar tu trabajo por cuenta ajena, que es más cómodo, en fin, está todo establecido, yo qué sé, para montar tu propio negocio? Porque siempre he tenido dentro de mí esa certeza de que hay algo más del pastel. O sea, no es solamente como te crían convencionalmente. Mira, tienes que ir a la universidad, tienes que encontrarte un buen trabajo, escalar en una empresa, luego comprarte una casa, luego me jubilo, tienes hijos, te casas y se acabó la vida. No. Yo siempre he creído, y no es menos cierto, y es cierto, que hay algo más. Y claro que hay modelos de negocio. Yo he tenido la oportunidad que he podido fusionar la parte médica. Con la estética. Sí, o sea, lo que hacías en los partos en República Dominicana, exacto, que he podido fusionar la parte médica con la parte empresarial sin perder la ética. Que eso es muy importante. Y sin perder tu propósito en realidad, que es de ayudar a las personas, independientemente de lo económico. Ya. Vale, entonces ya sabemos por qué. Bueno, se nos ha pasado muy rápido, ¿eh? Porque es que yo he aprendido muchas cosas hoy que no sabía. Te confieso que no sabía mucho de este mundo que tú haces, que me parece interesantísimo y me parece maravilloso para las mujeres. Fíjate, o sea, creo que efectivamente por ahí empieza pues el empoderamiento de las mujeres, sentirse cómoda con su cuerpo, no ocultarse y ser libre. Efectivamente. O sea, la libertad empieza por conocerte a ti mismo y por saber que efectivamente tienes un cuerpo que es como es pero que lo puedes mejorar incluso. Así es, ¿no? Siempre se puede mejorar. Vale. Y eso, que se nos ha pasado muy rápido. Entonces, nosotros te decía también que acabamos habitualmente esta sección con dos preguntas. Dos preguntas y luego te voy a decir que te enrollas mucho. Te voy a pedir en 30 segundos que resumas por qué una mujer tiene que venir aquí. Pero eso será en el último momento. Por eso te digo 30 segundos. No porque te enrolles mucho. 30 segundos. Sí. Te lo voy a calcular. Las preguntas habituales que hacemos a los emprendedores que amablemente nos acompañan y que enseñan todo lo que nos han enseñado tú hoy son básicamente dos. Una tiene que ver con... nosotros pensamos que los emprendedores, que el día a día de un emprendedor es muy duro, que te voy a contar. Muy duro. Sí. Muy duro, muy absorbente, más que duro. Porque encima se hace lo que te gusta, como a ti, que nos has demostrado que esto te gusta mucho, pues bueno, vamos a dejarlo en absorbente, no, quizás menos duro porque te gusta. Absorbente. El día a día te lleva de un sitio a otro, muy absorbente. Y nosotros siempre pensamos que los emprendedores tienen que tener un horizonte, digamos, con el que trabajar, para que el día a día no les haga perder el norte, digamos, ¿no? Entonces siempre preguntamos a los emprendedores dónde se ven y dónde ven su proyecto, que a veces no tiene por qué caminar juntos. Dentro de, Esperanza, 10 años. Por poner una cifra. Si quieres poner otra, siempre que sea un poquito... pero 10, 15 años. Venga, dentro de 10 años, ¿dónde está Esperanza y dónde está SGAF? Sí. ¿Dónde te gustaría y dónde, siendo un poco más objetiva y poniendo un poco los pies en el suelo, dónde crees que van a estar las dos? Porque siempre decimos, además, a los emprendedores, esto es una cosa muy importante, siempre decimos a los emprendedores que los proyectos tienen vida propia, más allá del propio emprendedor. Sí. El emprendedor tiene que saber en un momento determinado, y es duro, muy duro, que probablemente su emprendimiento le supere. Y probablemente ese será el mayor éxito. Pero hay que saber que efectivamente el emprendimiento te puede superar y en un cierto momento se te puede ir de las manos porque es más grande que tú. Por eso, las dos. ¿Dónde te ves? ¿Dónde está Esperanza? ¿Y dónde está SGAF dentro de 10 años, por ejemplo? Yo estoy totalmente convencida que dentro de 10 años la clínica SGAF va a ser referente en los tratamientos ginecológico-estéticos, ¿vale? Y donde vamos a tener unas estadísticas certeras como hasta ahora
pero ahora van a ser más conocidas de la cantidad de patologías y mujeres que nosotros en los 7 años que tenemos ya funcionando y los 10 años venideros podemos ayudar a recobrar su calidad y su salud íntima. Pero referente significa que vais a tener, permite que lo diga así con esta crueldad, muchas más, es que estamos muy cerca de la calle, lo cual la calle está aquí. No pasa nada. Es la policía. Sí. Referente significa que vais a tener, o que piensas tener muchas más clínicas, o que piensas crecer, digamos, más internamente, más trabajando con cada mujer. Primeramente esa parte. O más clínicas por toda España y por todo el mundo. Primeramente esa parte de crecer internamente, porque es importante para la clínica SGAF, para eso fue creada, el fusionar el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la honestidad y el respeto hacia la salud íntima. Entonces, primeramente crecer internamente y luego... O sea, crecer internamente significa que todas las mujeres que salgan por esa puerta después de haber entrado salgan felices. Como ese entendido que es tu propósito de la vida. Exacto, como hasta ahora. Que no es poco, que en realidad es un fin maravilloso. Eso sí que te apoyo absolutamente, porque conseguir que alguien salga de aquí feliz y contento con su cuerpo es maravilloso. Vale. Así es. Primero crecemos internamente, o sea, nos hacemos fuertes internamente con nuestra gente, digamos, y luego, ¿cómo piensas crecer teniendo en cuenta, digamos, la personalización con la que tratas al cliente, a la cliente? Y que al final, claro, no puedes estar, Esperanza, no eres maravillosa, trabajadora, no hay más que verte, con ímpetu no hay más que verte, pero somos humanos. No puedes estar en 3 sitios a la vez. Claro que sí. ¿Cómo puede crecer, digamos, territorialmente un sitio que está tan centrado en ti? Esta pregunta no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Venga, no tengo ninguna duda que vas a responder. Sí. Venga. No, pero no es tanto el responder. Para mí, de acuerdo a eso que me has preguntado, para mí lo más importante son los resultados. Sí. Y ella antes, a lo mejor yo no estaba tan convencida, pero a nivel de emprendimiento, que esto es importante, no debemos creer que nosotros lo somos todo. Hay que aprender a delegar, hay que aprender a formar. Y una de las partes de poder mejorar la salud íntima en muchísimas mujeres también es poder compartir conocimientos con personas que realizan lo mismo que tú y que puedan proporcionar, y gente que se viene formando, gente que tiene deseos de aprender, gente que siente respeto por la innovación a nivel de la salud íntima y también poder formarlos en ese sentido y que puedan proyectarse. No importa que el crecimiento no sea solamente de la clínica SGAF. Imagínate que tú tengas una clínica y tú quieres aprender mis protocolos, mi modelo de negocio, todo eso. No pasa nada. Tu poder enseñar a otros y tú trabajar con tu propósito, a tu manera. Que estamos anunciando el método SGAF dentro de 10 años. Pues sí. Método. Vale. La siguiente pregunta que hacemos, te la he adelantado antes, tiene que ver con esa gente que nos sigue en cualquier parte del mundo y que en este momento pues, no ha empezado a emprender todavía. Tiene miedos, tiene incertidumbres, emprender no es fácil, dejar la comodidad de un trabajo por cuenta ajena y lanzarse a la aventura no es nada fácil. ¿Qué le dirías a esa gente que está en ese momento en el que tú estuviste? Tú lo tenías demasiado claro, pero en el momento en que decidiste que tenías que romper y que tenías que iniciar un nuevo proceso como este, ¿qué le dirías a esa gente? A esa gente que nos escucha. Lo primero es... Ahí, ahora sí, mira acá. Sí. Que te lo están pidiendo. No pasa nada. Lo primero es creer en ti, creer en tu trabajo, independientemente de las dudas, de la gente que desconfía o te dice que no puedes, que te pone trabas para avanzar. Tienes que creer en ti y enfocarte en una sola cosa, que sería en tu propósito. Si tienes eso, confías en Dios y crees en ti, puedes hacer lo que quieras. No tiene nada que ver con el dinero.
Bien, bien. Me gusta mucho. Vale, y ahora vamos a pedir a alguien del público que nos ponga 30 segundos, porque los emprendedores a veces tienen que contar su proyecto muy rápidamente. Así que tienes otra vez mirando la cámara, así que ahora ya céntrate. 30 segundos te vamos a contar para que, uno, a las mujeres que nos están escuchando, que seguramente son muchas, ofrecerles tus servicios. Dos, además de eso, tienes que decirles a los emprendedores que nos siguen, mujeres o hombres, por qué es bonito emprender. 30 segundos para dos cosas. ¿Así es la vida? Sí. Primeramente, si tienes... ¿Por qué venir a la clínica SGAF? Eso. Si tienes alguna inconformidad con tus genitales y te sientes con vergüenza de estar con tu pareja o tienes cambios después del parto, no debes avergonzarte. Hay bastantes técnicas innovadoras donde tus inconvenientes se pueden realizar sin tener que someterte a un quirófano con anestesia local. Es ambulatorio y no tienes que prácticamente suspender tus actividades diarias. O sea, aquí tienes la posibilidad con la ginecología estética de poder recobrar tu salud íntima y tu seguridad y por ende tu autoestima. No, te encuentran en la calle, que la gente no lo sabe, nosotros sí, calle Batalla del Salado. Sí, estamos también en la calle Batalla del Salado número 20 en Arganzuela. Y en Madrid. Digital. ¿Cómo te Digitalmente, doctora.garciafulgencio, es el Instagram, y el sgaf.es es nuestra página web. Ya. Pues nada, doctora García Fulgencio, me ha encantado. Me ha encantado porque he aprendido mucho. Me ha parecido... Todas las mujeres que... Voy a no acabar. Sí. Todas las mujeres que salen de aquí después de tu tratamiento, salen como tú. Porque, o sea, un terremoto de fuerza, de pasión, de... ¿Todas salen así? El tratamiento no viene solo, también viene con esto. Vale, claro. Vale. También es empoderar. Claro, es que cuando... No, pero seguro, ¿no? O sea, eso sí. O sea, alguien entra con complejo por la puerta, de repente ve que tampoco era para tanto, porque es verdad que los complejos que todos sentimos por algo muchas veces no son tan importantes y en realidad están más en nuestra cabeza que físicamente, ¿no? Entonces, esto está físicamente y hay que arreglar. Si no, yo no los abordo. Y hay que arreglar. Claro. Vale. Entonces, eso, todos salen con esa fuerza. Claro, porque el tratamiento no viene solo, viene con mi energía también, claro. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acogido aquí, por enseñar este proyecto tan maravilloso, este sitio tan maravilloso, tan cómodo, tan pulcro. Gracias. Tan íntimo para lo que es. Sí. Y, joder, toda suerte del mundo y yo qué sé. Y ya, si te puedo pedir algo, pues que la parte de emprendimiento dedicado a la parte masculina, que la pongas pronto. Amén, así será. Que seguro que somos muchos los que venimos. Así será, gracias por la oportunidad. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, pues desde cualquier sitio del mundo. Batalla del Salado, 20, Clínica SGAF, y tenéis casi vuestra casa, porque yo me he sentido como en casa, con aquí en este sofá tan maravilloso, me he sentido como en casa, y supongo que las mujeres que vienen se sienten como en casa. Así me lo dicen, así lo dicen en la consulta. Pues así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado en todos sitios. Muchas gracias. Y nada, el siguiente martes, pues no sé dónde nos llevará. Muy probablemente, ya advierto, que estaremos en León. A estas horas estaremos en León con un emprendimiento que tiene que ver con la ciberseguridad. Ten cuidado con la ciberseguridad, que aquí hay datos íntimos de mucha gente. Por tanto, hay que manejar bien esos sistemas. Estaremos con un emprendimiento en ciberseguridad desde ENISE, que es una feria que lleva a cabo el Instituto Nacional de Ciberseguridad y que estaremos nosotros allí en León con una emprendedora magnífica que se llama Judith Muriño, que hemos conocido en este tiempo y que nos hablará sobre emprendimiento digital en ciberseguridad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a darnos un beso después de esta conversación.